Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy Radio La Voz tiene el placer de presentaros un trabajo maravilloso titulado Paisajes sonoros y la sala de audición. La música ha generado un trabajo conjunto de 2 escuelas infantiles y 2 ciudades. Tenemos el placer de presentaros a la escuela Arresi. Muy bien. ¿Quién la representa, por favor? Bueno, hemos venido 3 personas de Pamplona, la directora técnica Inés Tazu, por otro lado el director de la escuela en la que se realizó la experiencia, en la que estamos trabajando, Jaime Izal, y yo soy Alfredo Yuelos, el actual gerente de las escuelas infantiles de Pamplona. Pues encantada. A mi derecha tenemos a Montserrat Garrido, alcaldesa de Sant Pol de Mar, y a mi izquierda está nuestra Rocío, de la escuela El Piro al Sudat, de Sant Pol de Mar, que también comparte esa experiencia y ese experimento, ¿no? Entonces, antes de comenzar esa exposición del trabajo que vais a explicar, me gustaría saber cómo surgió la idea del trabajo en sí. ¿Quién me la puede contestar? Bien, vamos a ver. Yo creo que surgió con la idea de comprender algo que muchas veces no sabemos cuando trabajamos con los niños y niñas, ¿no? En las 2 escuelas yo creo que éramos conscientes por nuestra forma de trabajo de nuestra ignorancia, con todo lo que supone el mundo sonoro de los niños y niñas, y así es como comenzamos a preguntarnos ciertas cosas que yo diría que se rota la experiencia sobre 5 aspectos fundamentales que luego podemos ir desarrollando distintas personas, porque esto ha sido un trabajo muy coral y por tanto de muchas voces. Lo primero es bien comprender y entender cómo es ese imaginario sonoro, cómo son las posibilidades, las potencialidades, las investigaciones, las experimentaciones que tienen que ver con el mundo de la música, el mundo sonoro, el mundo posteriormente del movimiento, con esas riquezas que tienen los niños y niñas, ¿no? Por otro lado, ¿qué escenarios son los que son coherentes para que esos niños y niñas desarrollen sus competencias? ¿Con qué materiales, con qué objetos, qué tipo de arquitecturas favorecen una, digamos, matización del mundo sonoro en el que se mueven los niños y niñas, sabiendo, esta es nuestra responsabilidad, que los niños y niñas no se conforman ni se deben conformar con cualquier cosa, con cualquier material, con cualquier contexto, sino que tenemos la responsabilidad de ofrecerles escenarios y contextos de calidad y de excelencia. Y por lo tanto es una investigación también sobre cuáles deben ser, como éticamente diría, aquellos elementos que están a la altura de su competencia. Muy bien. ¿No? Eso me hace pensar, cuando exponías, el hecho de que trabajamos sonido, texturas y formas. Sí, fíjate también que es importante que en la investigación que hemos desarrollado han aparecido también ámbitos distintos. También hablamos de colores en el propio sonido, pero también estamos hablando de los silencios, de los gestos que provocan los distintos niños y niñas, que hacen para intencionalmente también darse cuenta que son sonidos diferentes, pero también desarrollará Antonio todo el aspecto que tiene que ver con lo que llamamos la atemporalidad, es decir, ámbitos en los cuales nosotros hemos ido formando, y esto es importante, ¿no? Sí, incluso, perdón, composiciones arquitectónicas que los niños realizaban con los propios instrumentos. Quiero decir que al final iban mucho más allá que una idea inicial que teníamos del propio proyecto musical. Hay otro aspecto que también podemos desarrollar, que es cómo tiene que ser en estas experiencias el diálogo que realiza el rol del adulto, las personas profesionales que están trabajando con los niños y niñas, partiendo de una premisa que tenemos, que no vamos a enseñar didácticamente música, tanto a aprender con los niños y niñas en un diálogo que tenemos que construir juntos, ¿no? Este sería otro aspecto importante. Otro que en nuestra filosofía, y que coincide que era de las 2 escuelas y sigue siéndolo, es cómo documentar para narrar esos procesos como un proceso al mismo tiempo de investigación. Para nosotros es muy importante investigar para al mismo tiempo construir experiencias narrativas que se hagan públicas para que pueda reconocerse socialmente, políticamente, los derechos de la infancia, a ser reconocidos como sujetos competentes desde el nacimiento, ¿no? Y
el último aspecto que diría en resumen es la capacidad que ha tenido la experiencia de incorporar otras miradas transdisciplinares, que la educación no se nutra solo de las miradas de las educadoras importantísimas, de la mirada pedagógica importantísima, pero también de otros especialistas que diría su cometido es a no especializarse, en el sentido de entrar en diálogo, que nosotros llamamos transdisciplinar, que ha sido en este caso músico, una música, o Antonio, que está aquí presente desde el punto de vista de la danza, para incorporarnos otras miradas que nos hacen abrirnos mucho más a escuchar muchas más riquezas que quedarían ocultas por la falta de no tener la sensibilidad de darle sentido, porque ni siquiera las vemos escuchados. Bueno, también hay que pensar que la música les permite a los niños y a todos en general exponer las emociones de una forma muy natural. Ahí está, entonces es lo que nos hace trabajar. Bueno, seguimos, y yo quisiera saber ¿desde qué año se comenzó este proyecto de investigación? Bueno, este proyecto comenzó en el año 2014. Los primeros meses, pues 4 o 5 meses, fue el dar un poco forma a una idea que teníamos, que había habido intentos anteriores pero que no habían cuajado, y bueno, tratamos de organizar, de poner método a esa idea, puesto que era todo el equipo de la escuela infantil el que se veía involucrado, desde bueno, la dirección, personal educativo, personal de servicios, todo esto había que organizarlo y de alguna forma planificar, puesto que si no corríamos el riesgo de que se fueran quedando las cosas, bueno, pues sin realmente estructurarlas bien, ¿no? Luego fue un año entero de trabajo de campo sobre ese diseño previo que habíamos hecho. Trabajo de campo que fundamentalmente eran 4 ámbitos. Uno, los talleres musicales, en los cuales muchos de ellos hacíamos las grabaciones. Luego, un segundo ámbito que eran las experiencias sonoras, lo que podrían ser conciertos, aunque preferíamos hablar de experiencias sonoras, en la que venían profesionales músicos de la escuela de música, en nuestro caso, y daban pequeños conciertos en la escuela a los niños y niñas. El tercer ámbito, que sería la sala de audición, también en ambas escuelas, una sala de audición realmente montada con calidad, con un esfuerzo económico, pero que realmente queríamos que fuera digna. Y un cuarto ámbito, que era el de las reuniones del equipo, unas reuniones también periódicas para recoger toda la información, analizarla, discutir, ver por dónde íbamos y cómo seguíamos este proyecto. Y luego otro año entero en el cual hemos tenido que recoger toda esa información, decenas de horas, creo que al final eran 100 y bastantes horas de grabación que teníamos para hacer un documental que creo que está en 40 y pico minutos o algo así, y realizar la exposición que finalmente se hizo tanto en Iruña como en Sant Pol de Mar. Entonces, bueno, pues al final ha sido todo un proyecto de unos 2 años y medio para llegar a un punto y seguido, porque pretendemos que esto siga siendo un proyecto abierto. Muy bien. Bueno, yo a mi derecha tengo el placer de tener a Rocío Galindo, directora de la escuela, pero a la izquierda tenemos a la alcaldesa, y hay algo que me llama la atención, sobre todo porque cuando hablamos con Rocío, ella siempre comenta que sois una persona muy abierta a aceptar nuevos retos. Entonces, esto en una escuela pública yo creo que es un gran reto. ¿Y qué es lo que llamó la atención para que dieras el paso de decir sí al proyecto? La innovación. Muy bien. O sea, innovar, hacer cosas distintas. Quizá porque venía de una escuela infantil que innovábamos constantemente,
Y entonces es un reto que tenemos todas las educadoras, mi formación es esta, y es un reto que tenemos que poner, o sea, no podemos quedarnos pues con el sistema de la ficha, del gomet, del dibujito. Hay que superar todo esto, ¿no? Y todo esto hay que superarlo. Entonces, bueno, conocimos el proyecto de Pamplona, en el cual nos invitaron a participar y para nosotros fue una gran satisfacción poder hacerlo, poder participar con ellos. Son muy generosos y nosotros pues desde el ayuntamiento también lo hemos ido en el sentido que hemos apostado a tope para el proyecto, ¿no? O sea, el proyecto tiene que tener 4 patas y las 4 patas tienen que estar fuertes, ¿no? No puede haber alguna que coge. Entonces, la realidad es esta. Es difícil, porque para una escuela infantil municipal es difícil poder mantener el presupuesto para realizar todo lo que queremos realizar, pero la realidad es que los ayuntamientos o los equipos de gobierno nos tenemos que decidir por algunas cosas, ¿no? Tomar la prioridad. Correcto. Y para nosotros la educación, o bueno, las escuelas, tanto la escuela infantil como la de la infantil y primaria y secundaria y el instituto, es prioritario. Pensamos que lo principal para todas las personas es la educación, y la escuela infantil precisamente es poner los cimientos de las futuras personas pues que llegarán a ser médicos, abogados, técnicos, políticos, pues que desde la base ya tengan una serie de herramientas. De herramientas, es que no me sabía. ¿Qué traducción costa? Sí, a veces es difícil. Una serie de herramientas donde cada uno tenga su particularidad, su individualidad y pueda desarrollarse como el individuo crea que tenga que. Muy bien. Acompañado siempre del equipo de maestras y maestros de la escuela. Me parece estupendo. Bueno, entonces yo cuando Rocío empezó a contarme esa ilusión que pasaba en la escuela, que hace mucho tiempo que ella también como una buena profesional empezó a pensar qué se podía hacer por esos niños y tal, antes de salir a micro estábamos comentando que es la conexión que puede existir entre las personas y entre cualquier situación. Aquí se estaba pensando sobre un tema y en otra punta del país, un poquito más arriba, se hacía lo mismo, ¿no? Entonces Rocío, que es una inquieta, se va a conocer a las personas que trabajan porque se ponen en contacto. ¿De qué formas pusiste ese contacto? Pues mira, a través de unas jornadas educativas, ¿de acuerdo? Y bueno, son personas que son referentes a nivel educativo. Para todos aquellos que nos estamos formando y que seguimos formándonos, pues las escuelas infantiles municipales de Pamplona son un referente del cual aprender mucho, porque históricamente tiene un recorrido muy interesante, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, entramos en contacto pues a través de todas las formaciones que no queremos perder ni una ocasión, ¿no? para poder asistir, y fue ahí, digamos, como el primer contacto. Es que siempre hay que seguir formándose, nunca se acaba la formación, y sobre todo cada vez que vas formándote vas dando mejor producto, ¿no? Vas apoyando más a esos niños que tienen que salir como futuras personas adultas y con una gran capacidad de raciocinio, pero a través del descubrimiento, y la música es una buena entrada, una buena puerta en el trabajo. Bueno, eso, yo estaba planteándome ahí y la pregunta era ¿por qué es importante trabajar en investigación infantil? ¿Alguien me da cuenta? ¿Por qué creéis que es tan importante esa investigación? Bueno, la alcaldesa lo ha dicho, me parece como muy claro, ¿no? La apuesta por innovar, es decir, la apuesta por entender que en educación infantil, especialmente en 0-3, los niños y niñas son los más sensibles a los cambios sociales, culturales, de relación con la familia, con la propia sociedad, con la tecnología. Estos niños vienen al mundo con un conocimiento y una sensibilidad que está, de alguna manera, muy permeable con lo que realmente sucede ahora. Entonces, estos niños y niñas, esta infancia, esta primera infancia que aparentemente no tiene voz, tenemos mecanismos para escucharlos, para entenderlos, para relacionarnos con ellos y para aprender de ellos y con ellos.
Eso es muy bien. Y entonces, para poder innovar, es imprescindible investigar. Es decir, explorar formas de conocimiento, de ámbitos de conocimiento muy diversos. Y yo creo que durante la primera época, desde el 2014 al 2017, yo simplemente era, de alguna manera, una espectadora, alguien que seguía con interés todo este trabajo de estas dos escuelas y de estos dos municipios que apuestan por la educación. Y finalmente, quizás por casualidad, por haber estado en la escuela haciendo otros proyectos de investigación, nos dimos cuenta que las miradas externas ayudan a reorganizar y volver a cuestionar aquello que está surgiendo espontáneamente, diariamente y con esta sensación de que todo el mundo está implicado y quiere aprender. Entonces el factor investigación es simplemente un factor de darle una estructura que permita que el producto final, es decir, un producto, como ha dicho Jaime, que es un punto y seguido, un producto que es punto y seguido porque es necesario llegar a objetivos para acabar de finalizar algo y visibilizar lo que se está haciendo. La investigación ha ayudado a permitir que especialistas, artistas, niños, educadores, instituciones tengan ahí un lugar y una aportación muy pluridisciplinar. ¿Os sentís pioneros en ese trabajo en todo lo que es nuestro Maresma? No sé si es la idea de pionero, sí es la idea, de alguna manera, de tomar un compromiso por la infancia, y que ese compromiso por la infancia quiere decir abrir caminos. Creo que en cada uno de los estamentos, cada una de las personas que han participado, inclusive las familias, toma ese riesgo de aceptar que es necesario aprender. Ahora que hablas de familias, me llama pensar que igual que se educa al niño, como me parece que también asisten los padres en algún momento, ¿educas a los padres? Bueno, más que educarlos, les diriges un poco, porque ellos pueden estar las horas que quieran dentro de las aulas donde están sus hijos, pero siempre respetando el espacio, el orden, los tiempos que las educadoras dan a las familias. Muy bien. Bueno, ahí hablaremos de roles, y entonces, ¿cuál es el rol del adulto que acompaña a este niño? O sea, seguir esa pauta. Cuando hablamos del adulto, ¿qué es? El adulto educador, el adulto padre que observa. Bueno, hay diferentes figuras de adultos, ¿no?, que acompañan a los niños. Teresa hablaba de una figura de adulto que acompaña a los adultos que también están acompañando a los niños, ¿no? Claro. También tenemos la figura de dos artistas que colaboran con este proyecto, que uno es Joan Manuel Chouciño, que es músico, que no ha podido estar aquí, y también en Pamplona está Mónica, que inicialmente también estuvo en el proyecto, y bueno, tenemos aquí a Antonio Izquierdo, que como bailarín también son adultos, ¿no?, que acompañan. Entonces, una persona clave, ¿no?, de acompañamiento al niño en este proyecto y en el día a día sería su educadora, su educador, ¿no?, que está ahí y que le acompaña durante toda su cotidianidad. Entonces, este rol de esta persona que la acompaña debe estar muy claro en este contexto que estamos hablando, porque si habláramos de una educadora, un educador que tuviera un rol dinamizador o que tuviera unos objetivos didácticos concretos para llegar con el niño en estas sesiones en las que se está investigando este tema, veríamos que ella o él, como educadora, toma el protagonismo, y no es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que sea el niño y la niña quien tenga el protagonismo de su propia experiencia y de su propio expresarse a sí mismo por lo que ya es, ¿no? Antes hablábamos de ese futuro o futura ciudadana o ciudadano, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, pero nosotros nos gusta mirarlo desde el punto de vista de lo que ya es, de lo que ya tiene, de ese saber innato, y por eso el investigar, ¿no?, que decía Montserrat y Teresa, ¿no? Porque sabemos, confiamos en que dentro de ese ser que está en crecimiento
ya hay ¿no? toda una potencialidad, toda una capacidad que se expresa en el día a día si la sabemos ver. Y para poder ver y escuchar al otro, entonces uno tiene que guardar silencio y colocarse en un segundo plano. Este sería el rol de la educadora, ¿no? Y del educador. Y esto aparentemente puede parecer fácil, no creo, pero es no todo creo. un reto cuando además tenemos toda una historia, ¿no? Todo pues una mochila encima De protagonismos. Eso es, bueno, de querer estructurar lo que debe aprender el niño, cuándo, cómo, en qué situaciones y además desde la idea de todos los niños al mismo momento, ¿no? Esa idea de escuela más homogénea que con este proyecto nos desvinculamos completamente de esta idea. Las propuestas son en pequeños grupos, y estamos hablando de pequeños grupos de 3 niños, de 4, son una puerta abierta, por ejemplo en la sala de audición, que esto es algo muy importante, basándonos en la libertad. Entonces son una serie de condiciones que hace que el rol del adulto sea uno determinado. Y justo estamos investigando también el rol del adulto, y en concreto en este espacio de la sala de audición. Y es muy interesante cómo se mueve la experiencia de tomar conciencia de la presencia, ¿no? De la educadora cuando acompaña, y cuando en función de esta presencia de alguna manera abre un campo de información que el niño capta y hace que ocurran cosas distintas y que se generen diálogos, ¿no? Y esta parte, Antonio puede explicar mucho, ¿no? Ahora Antonio me lo va a contar, relación. me lo va a contar ahorita mismo, pero lo que yo me estoy planteando como educadores, el trabajo principal es de observación y de conductores, y dejar la libertad, ¿no? Esa puerta abierta. ¿Cuántas horas se desarrollan a la semana con este trabajo? Pues teniendo en cuenta que nos basamos en la idea de que este espacio no está separado de lo cotidiano, te diría que todas las horas. Bien. En cuanto a que el trabajo de la educadora se basa en esa observación, como bien decías, y matizaríamos ese conducir, ¿no? Porque nos colocamos desde ese otro lugar, ¿no? Entonces, que no es el lugar de conducir, sino de escucha, ¿no? Y de diálogo con ese niño durante todo el día. No obstante, es cierto que, claro, a nivel organizativo, estamos hablando de una institución, y entonces, claro, tiene que estar todo muy bien organizado y de una forma como bastante rigurosa, ¿no? Entonces es un espacio donde de manera cotidiana tanto los niños como las familias con libertad pueden vivir esa experiencia, y sí que es cierto que a nivel organizativo está pensado en un momento del día, pero nos gusta la idea de que sea un espacio habitable en la escuela, donde las familias con sus hijos en entradas y salidas, con esa libertad de poder estar en un lugar donde se le tiene en cuenta y no se le dice ella es hora de marchar, puede también disfrutar de ese espacio, ¿no? En intimidad. Exacto, incluso. eso es maravilloso. Ahora quiero que me expliques, este es el rol del artista, y yo he visto vídeos por ahí, que no sé si eras tú, que hacía movimientos y hacías un trabajo corporal, yo he visto algo por ahí. Entonces, dentro de tu trabajo de artista, ¿cómo te desarrollas? ¿En mi vida personal? No, en tu vida de niño. En relación al niño. ¿Cómo desarrollo? A ver, digamos que el niño me refleja la creatividad, la espontaneidad, el momento, el presente, la presencia y muchos más elementos, ¿no? Entonces todo esto me conecta mucho con el arte que he ido desarrollando, ¿no? Es decir, con, en este caso, la danza, el movimiento. Entonces, se entra como en una comunicación como muy sincera, como muy auténtica, ¿no? Porque estamos como hablando como un mismo lenguaje. Es un diálogo de tú a tú, ¿no? Por eso lo que decíais, ¿no? Un poco de que no se iba a dinamizar a un grupo, no se iba a enseñar. Yo no voy a como a enseñar lo que hago, ¿no? Sino es el compartir, es el que digan los niños, ostras, se puede hacer esto, ¿no? Y desde mi inteligencia y desde mi libertad puedo expresarme o no. Es abrir camino, ¿no? Que antes también han comentado por aquí.
Y básicamente es una transformación constante también, ¿no? Porque el artista también, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Está en constante, como buscando interpretaciones, transformaciones del momento, ¿no? Del presente, ya sea a través de un objeto, de una idea. Entonces conecta mucho con el imaginario del niño, ¿no? De estar presente, pero a la vez transformando el espacio, transformando los diálogos, las relaciones. Entonces todo esto es como un retorno que yo mismo voy aprendiendo, ¿no? Entonces te pone en un punto como de humildad, ¿no? Como a nivel del niño. Sí. Eres niño otra vez. Exacto. Y mi pregunta es, ¿haces el trabajo del espejo? ¿O tú provocas a ese niño que te mire, que te copie, que se vea en ti, que intente, no sé, ¿haces espejo o no haces espejo? No, o sea, ¿O dejas que ellos hagan lo que yo quieran? creo que no es esa la intención. No, pero no que sea la intención, sino que el niño lo haga de forma automática. Si te ve estirar un brazo, pues él se acerca a tocar el brazo o quiere estirar igual que tú el brazo. Bueno, puede entender el niño que se abre un camino, ¿no? Entonces a veces sí que viene y se comunica contigo, ¿no? Pero hay a veces que pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Porque había momentos en que yo no me movía y estaban como bailando, vayamos a decir, ¿no? O sea, no me copiaban. No, pasaban de ti, decían, bueno, tú te quieto y yo me muevo. Pero me decían, entiendo tu código, Sí, y mira, nos estamos comunicando de esta manera, pero no es tanto como el espejo y el... Bueno, pero ahora que hablábamos del artista, explícame, ¿eres artista? ¿Cuál es ¿de dónde provienes? Vale, bueno, provengo de la danza, aunque también mi vida es movimiento, nunca mejor dicho, como metáfora. He hecho muchas cosas como complementarias un poco, pero digamos que vengo del mundo de la danza y en concreto la danza contemporánea. Entonces todo lo que es creación, la improvisación, aparte de la forma y los pasos, ¿no? Y de ahí vengo. ¿Y cómo te enamoraste y llegaste al proyecto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, es lo que comentaba Alfredo, ¿no? Me pidieron colaborar a raíz de Atemporalidad. Me enseñaron unas imágenes de unos niños, ¿no? Y vi cómo estaban, pues, creando, viviendo toda una experiencia estética enriquecedora de sonido. Entonces sentí como que yo quería comunicarme con ese momento, ¿no? Que vivieron esos niños. Entonces estuve bailando desde la improvisación, desde la espontaneidad, lo que me había llegado al momento, desde el cuerpo, desde el presente. Y a raíz de ahí, pues me encantó la idea de que esto tuviera una continuidad. Sí que es verdad que antes de que sucediera esto, había estado haciendo espectáculos para niños de 0 a 3. Desde una parte, a lo mejor un poco más, desde la parte más de entretenimiento. Entonces, bueno, jugando un poco a los dos, ¿no? Desde el entretenimiento y lo didáctico, o como le quieras llamar, pues yo creo que ahí es donde hay que ver en qué lugar uno se ocupa como artista y cuando uno se expresa y se comunica. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tengo el rol de la educadora o el educador, el del artista, el adulto que acompaña, que nos explicaban. Y bueno, una de las preguntas era cómo fue posible este proyecto. Y aquí supongo que tenemos, aparte de los creadores del proyecto, quien dio el visto bueno y el punto de salida, ¿no? Bueno, fue la casualidad de que yo, aparte de ser la alcaldesa, también en aquel momento era la regidora de enseñamiento. Bueno, entonces a mí me gustó muchísimo, muchísimo, porque veníamos de una etapa donde la Escuela Infantil de Sant Pol había hecho un bajón y no podía ser. Tenemos una escuela magnífica, en un emplazamiento magnífico, y aquella escuela se tenía que abrir y se tenía que disfrutar. Y bueno, Rocío fue la chispa, ¿no? La chispa que yo ya conocía a Alfredo, ya lo conocía porque yo había hecho cursos con él cuando venía a Barcelona, Rosa Sensat o otros sitios, ¿no? Y claro, que Rocío me propusiese hacer un convenio con las escuelas y que estaba Alfredo, yo pensé que aquello sería un éxito. Seguro. O sea, aquello sería bueno, seguro que sería bueno. Seguro, que venía detrás estaba bien. Y bueno, luego ya fue la cuestión de
de que la parte económica pues también Lo permitiera. se complementara, ¿no? Y un poco era lo que he dicho antes, ¿no? Es Sí. apostar por, Por- y nosotros por lo mejor. apostamos pues por Sí. la educación, que creemos que es lo, Eso es lo más estupendo. Yo importante. quería Sí, ahondar, yo si también. me Ahora, permites, sí. en un tema que tanto han hablado Rocío como Montserrat, y que yo creo que desde este proyecto nos ha quedado muy claro. Es cierto que los niños y las niñas pueden ser futuras abogadas, futuros payeses, yo qué sé, pero son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho desde esta edad, ¿no? Y tienen su propio presente. Y nosotros lo que hemos visto claramente es que en la escuela hemos podido plantear toda una serie de propuestas, de instrumentos, nunca mejor dicho, para que se expresen en su propio presente, con sus propias capacidades, sin pensar en ese futuro que no, Es en aquí el, y ahora. en el momento, En el momento. y entenderlos que tienen sus propias capacidades de decidir, de ir, de venir, esto es algo que ha sido constatable en este, lo sabíamos y en ello vamos, pero bueno, ha sido constatable en este proyecto. El experimento nos ha demostrado esto. Y yo también quería decir, Sí. apoyando un poco lo que decía Montserrat, que es fundamental que desde las instituciones, ¿no? Desde las administraciones, se apoye la primera infancia, se apoye el 0-3, y en este aspecto tenemos la suerte que dos ayuntamientos como Sant Pol, Iruña, Pamplona, pues están apostando por el 0-3 y están invirtiendo dinero, recursos en edificios, en estructuras, y apoyando sobre todo para que estos proyectos salgan adelante, ¿no? Porque la política y la educación tienen que ir unidas, porque si no, Totalmente. pues estos proyectos no fluirían, no saldrían adelante. Entonces hay que apostar porque la ciudad, en Sant Pol y Iruña, tengan un 0-3 de calidad, y ahí está la administración por detrás. Y luego también quería, con respecto a lo que dice Rocío, ha estado comentando sobre el rol del adulto, y antes hemos dicho que igual este proyecto, qué casualidad, ¿no?, que dos ciudades estén en el mismo proyecto, pero te he estado escuchando todo lo que estabas diciendo, Rocío, y que no es casualidad. Lo que estáis haciendo en la escuela y lo que estamos haciendo en Pamplona tiene detrás la mirada que tenemos de la infancia y de la cultura de la infancia, que eso, a pesar de la distancia que tenemos, ¿no?, de la distancia física, estamos muy cerca en esa mirada a la infancia. Yo creo que no es casualidad que los proyectos han surgido, no. Detrás tenemos una visión del niño que es lo que nos ha unido, y Sí, esto es muy bonito, completamente de acuerdo. me parece muy bonito. O sea, nos hemos unido profesionalmente e incluso institucionalmente para que esto surja, Sí. y yo creo que es una cosa muy, muy bonita. Bueno, ¿cuántas escuelas comparten este proyecto? Bueno, nosotros en Iruña tenemos una red de 11 escuelas infantiles. Tengo que decir que las 11 son de gestión directa, es público todo, ¿no? Tanto todos los servicios son públicos, y aunque el proyecto nace en Trinchar, en Arresi, en la escuela que hemos nombrado, sí que luego nosotros tenemos en nuestra línea pedagógica tenemos un concepto que es lo que llamamos el entramado común, que nos hace que crecemos profesionalmente las 11 escuelas de una manera conjunta, ¿no?, con un fin que es el mismo fin, que es esta calidad en el 0-3. Entonces, para este entramado común, lo que nos lleva a tener unos encuentros en el cual crecemos profesionalmente juntos, ¿no?, que puede ser a nivel de escuela, como equipo educativo, pueden ser dos escuelas que se juntan y comparten reflexiones, aportaciones, proyectos, un tema en común. Y luego tenemos ya, pueden ser asambleas pedagógicas en el cual nos juntamos todo el colectivo, nos vemos, compartimos, crecemos como red, crecemos como ese sentimiento de pertenencia a lo que somos el colectivo, y entonces este tipo de proyectos pasa de ser un proyecto de escuela a ser un proyecto de colectivo, de red. Entonces todas las escuelas en este momento comparten lo que es este proyecto. Eso está muy bien. Y de todas maneras, tú decíamos un colectivo de red, pero lo que hablábamos antes, partís también haciendo físico en cuanto a seminarios o en cuanto a información y formación, ¿no?, a otros centros que te lo requieren.
Claro. Bueno, una cosa importante es la formación continua de todo el personal. En nuestro caso, tanto de direcciones educadoras como personal de servicios, cocineras, o sea, la formación es para todo el personal del colectivo. Y dentro de esta formación, una cosa importante es que todo el colectivo tiene que conocer los proyectos que se dan en las distintas escuelas. Entonces, es una de las cosas que siempre ponemos en común. El proyecto que se hace en una escuela, todo el colectivo lo tiene que conocer, porque nos ha sucedido que en algunas ocasiones se conocían los proyectos fuera de nuestra red y no se conocía dentro. Entonces, esto no puede pasar. Entonces, sí es cierto que como red nos gusta compartir los proyectos y luego cuando se solicitan de fuera, pues también, claro. Eso es importante, poder compartir para esto. Yo quería añadir una cosa que me parece como muy importante, es esta sensación de la estructura en red, ¿no? Con Rocío, ¿no? Y con Antonio y con Juan Manuel, ¿no? Habíamos comentado que en la escuela el hecho de haber artistas o gente que vamos a la escuela para intentar aprender e investigar transforma la actitud del educador, que concibe la idea de que sin su formación personal y sin un compromiso hay algo en el cual no puede llegar a compartir, porque son conocimientos que se construyen, conocimiento nuevo. Y ahí, en ese sentido, creo que estos proyectos o este proyecto común, en el momento que se vaya dando una estructura, va a poder traspasarse a otros centros, a otros ayuntamientos, ¿no? Porque creo que realmente hay algo muy importante que aquí se está gestando, ¿no? Eso es importante. Vamos a hacer una ronda final de exposición, porque llegamos al final del programa, así que por orden, cuéntame, ¿qué más quisieras explicar o transmitir a la gente que nos está viendo y nos va escuchando? Bueno, yo a lo mejor quisiera transmitir como la oportunidad de siempre de ir más allá, la mirada hacia el niño, hacia la infancia. No sé, animo a los que nos estén oyendo, si están en su casa y tienen a un niño o una niña en su casa, que intenten ir más allá de lo que están viendo, o cómo se está comportando el niño, y que intenten como crear un diálogo diferente, si ven que, o sea, abrir la posibilidad, crear, ¿no? O sea, tenemos una fuente muy grande, ¿no? de oportunidades de crear con el niño, ¿no? Nos da esa oportunidad de siempre ir más allá entonces animo a que se viva de otra manera, ¿no? La infancia y que se vaya más allá y siempre desde el corazón y siempre... Eso está muy bien, pero también me hace pensar otra cosa. Estaría bien que hubieran más escuelas como las vuestras, que seguro que irán creciendo y saldrán muchas más, porque es un trabajo que está empezando, pero sobre todo también estaría bien, y supongo que a lo mejor tenéis pensado hacer talleres para padres, porque una cosa es que el padre vayan, acompañen y sepa comportarse dentro del movimiento y del grupo, y otra cosa es que se les forme realmente para ese trabajo y lo puedan seguir practicando en casa, ¿no? Dándole espacio al niño, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Es una buena propuesta hacer un taller para padres? Bueno, de hecho en nuestras escuelas talleres ya se están dando, sí, para familias, para familias. Bueno, incluso entonces... nosotros damos la opción, que puede, el padre o la madre, que venga a pasar un día en la escuela, porque pienso que como mejor se entiende cuál es el trabajo de la escuela es viviéndolo un día en la realidad, ¿no? Entonces, nosotros estamos abiertos a que puedan venir las familias y luego en varias escuelas se dan talleres con los temas que ellos pueden pedir, que tengan interés y para ponerlo en común también con las familias. Es importante que las familias se entiendan también. Sí, es muy importante. Vamos a seguir la ronda con Rocío. ¿Algo más que exponer? Pues quizás tomando un poco la palabra de Inés, ¿no? Pensando en la comunidad educativa, cómo este proyecto desde el 2014 y ahora y con el punto y seguido, ¿no? que decían Jaime y Teresa, ha transformado la propia comunidad, ¿no? Y lo vamos viendo a lo largo del tiempo. O sea, hay una visión de cómo el hecho de observar al niño, mirar al niño con esa otra mirada, impregna
a las familias, y no solo a las familias, sino al propio equipo educativo y más allá de la escuela, trascendiendo las puertas, las paredes de la escuela y el entorno del pueblo. Hemos tenido experiencias sonoras y de movimiento en la plaza de la estación de Sant Pol de Mar, por ejemplo, en la calle principal de Sant Pol de Mar, pues delante de la ermita, ¿no? Un lugar muy emblemático, también frente al mar, ¿no? Todo el mar está ahí. Estas experiencias unidas a la coherencia de una escuela que tiene sus puertas abiertas sin límite horario, donde las familias pueden vivir la experiencia de la escuela en el día a día, en cualquier momento, sin pedir permiso, porque están en su casa, porque es una escuela pública y pertenece a los ciudadanos, ¿no? Y las ciudadanas. Entonces, desde esta experiencia de vivir este proyecto con esta coherencia, digamos, hemos visto que despierta otra mirada. Vemos una forma de acompañamiento al niño distinta, ¿no? Como más respetuosa, más desde un segundo plano, dejando ese lugar al niño a desplegarse, ¿no? Y pudiendo disfrutar de ese desplegarse del niño y transformándonos con esa observación. Y luego me gustaría también hacer un inciso en cuanto es importante que haya una muy buena organización para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Que estamos hablando de fluir y de escuchar al niño, pero detrás hay todo un equipo que lo estructura todo con mucho detalle, que es muy riguroso en su organización, porque si no, no sería posible. Y aquí agradecer también la apuesta que hace el ayuntamiento, en concreto pues conociendo muy de primera mano ese 03, ¿no? Y las necesidades, las características de esta etapa, por la apuesta por la pareja educativa. Esto es algo muy importante y hace que es da un plus no solo al proyecto que estamos hablando, sino a la calidad educativa que se ofrece a los niños y niñas en el día a día. Me parece maravillosa la exposición. Gracias, Rocío. Ahora vamos a saltarte porque vamos a hacer el broche de oro, así que pasamos y explícanos algo más, aquí tenemos la oportunidad de disfrutar del tema. Quizá me quedaría más con la parte de los adultos que hemos participado, ¿no? El enriquecimiento profesional que realmente supone, y también de relaciones humanas, pues porque al final el que dos ciudades con culturas distintas seamos capaces de, la parte humana, ¿no? De relaciones, de coordinar el trabajo y el enriquecimiento profesional que esto supone, para mí me parece muy importante, sobre todo también por romper un poco la endogamia que puede suponer el que se vayan haciendo los trabajos y se queden para ti sin que realmente vayan más allá de lo que es tu ciudad o esto, ¿no? Para mí realmente, aparte de otras muchas cosas, pero esta parte en concreto quisiera recalcarla porque al final han sido muchos días de relación, de contactos, de organización, y todo esto ha supuesto una estructura de trabajo para mí, desde luego, plenamente satisfactoria y muy bonita. Me encanta. ¿Algo más? Sí, yo hablaría desde la máxima humildad, ¿no? En el sentido de que nos parece que hemos aprendido cosas, de que hemos adquirido conocimiento, aprendizaje, pero también la consciencia de que hay muchas cosas todavía por hacer. Cuando todavía en nuestros propios centros colocamos música, porque estamos hablando de este tiempo, como otros materiales, que todavía son empobrecedoras, que son para acompañar el momento de la siesta, el momento de la comida, un taller, sin tomar consciencia de que el propio paisaje sonoro de los objetos ya genera una composición musical, porque creo que nos falta todavía mucho conocimiento y cultura. Estamos hablando de música, pero serían de muchos campos, y por lo tanto tomar consciencia de que sabemos muy poco con respecto a lo que realmente tendrían derecho los niños y niñas para estar a la altura de sus competencias, ¿no? Hay una experiencia hecha en una escuela infantil en Bélgica, donde en un aula de lactantes metieron un piano de cola
y convencieron a un gran concertista, uno de los mejores del mundo que estaba en ese momento en Bélgica, para que pudiera ir a tocar el piano a niños y niñas desde 6, 7, 8 meses, ¿no? Había tocado previamente la misma pieza un aprendiz aventajado, o sea que tenía bastante experiencia, y bueno, observaron las actitudes, los movimientos, la forma de escucha de estos niños y niñas de edades tan tempranas, ¿no? Y vieron que los niños se distraían, no conectaban, estaban haciendo otras cosas, estaban con otros proyectos. Pero cuando tocó el concertista profesional, notaron que los niños y niñas conectaban intensamente en otras formas de escucha, de movimiento y de vibración, que no eran las que habían podido observar claramente en las actitudes de relación musical que habían tenido con el aprendiz aventajado, por decir, no era uno que iniciaba, ¿no? Esto quiere decir que una de las personas que llevó este proyecto, que se llama Chantal Fallon, dice que los niños y niñas no necesitan buenas comidas, sino siempre caviar, metafóricamente hablando. En el sentido que todavía tenemos que seguir aprendiendo cómo los espacios, los materiales, la música, los profesionales que acompañamos, las profesionales que acompañamos, necesitamos seguir estudiando, seguir culturizándonos, para realmente ofrecer la calidad que merecen los ciudadanos y ciudadanas presentes de 0 a 3 años, como de otras edades evidentemente, pero de lo que hoy nos ocupa es la escuela infantil, ¿no? Eso me hace darnos cuenta de que los niños, a pesar de la temprana edad, tienen un buen oído musical y son selectivos, porque han sabido distinguir o se han sabido conectar con quien ofrecía esa calidad. O sea que desde el más momento son conscientes de cómo les llama lo que es perfecto, ¿no? Es muy importante. Bueno, ¿el paso? Sí. ¿Quieres decir algo más? No, breve. Antes he comentado que en nuestra red de escuelas, en ese entramado común, crecemos profesionalmente juntos y nos vamos juntos, nos vamos formando, ¿no? En este momento hemos construido un puente con Sant Pol de Mar en este crecer juntos profesionalmente, que me parece maravilloso, ¿no? El que dos comunidades tan distantes estemos en la misma línea, estemos visibilizando el 03 también con estos proyectos, poniéndolos públicos, haciéndolos públicos, porque pienso que es importante esto de visibilizar el 03, que es el gran desconocido, el no reconocido socialmente, y entonces hay que estar presente, ¿no? Entonces me parece muy importante este puente que hemos creado, que yo creo que seguirá, y nosotros seguiremos. Esto nos ha servido también a nosotros para coger impulso y seguir con este proyecto, que lo teníamos un poco ahí en stand-by, y por eso me llevo de este encuentro, además de la maravillosa acogida que nos hacéis siempre aquí en Sant Pol, que eso es una gozada, el que hemos cogido fuerza e impulso para seguir con este proyecto. Me parece muy bien. Bueno, llegó el turno a Montserrat Garrido, alcaldesa de Sant Pol de Mar, y bueno, simplemente quiero que nos cuentes cómo quieres cerrar esto. Bueno, pues a mí me gustaría cerrarlo precisamente haciendo un llamamiento a las administraciones locales y nacionales del país, ¿no? Que el 03, como se ha dicho, también se educa, y no solo se educa en las aulas, se educa también en el comedor, o sea que también es otro tema que podremos hablar otro día, también del sistema de comidas que estamos haciendo, y que evidentemente donde se tiene que invertir es en lo principal, que es en la educación, y qué más bien que empezar a hacerlo pues desde 0 a 3, que es el momento donde estamos formando esas pequeñas personas para ponerlos hacia un universo muy complicado, y que lo puedan encontrar, pues que con sus mismas fuerzas puedan saberse defender. Bueno, yo os tengo que dar las gracias por haber compartido el espacio con Radio La Voz. Gracias por estar aquí. Tengo la sensación de que yo también pertenezco a este puente, gracias a la conexión de Rocío, que tanto habló de estos proyectos, aun cuando no os conocía. Gracias a vosotros, y sigues convidados a volver cuando queráis a exponer y a contarnos ese tema de la alimentación, por ejemplo, y tal vez compartir cosas de radio, ¿no? ¿Te parece? Pues sí, ¿por qué no? Será posible, ¿no? Sí, bueno, sí. Lo intentaremos hablar. Ahora ya sabemos dónde estáis. Ya nos has encontrado, bueno, es un premio.
Lo importante es saber dónde estamos. Pero bueno, nuestros oyentes sí que saben dónde estamos y nos siguen, y sobre todo los que están ahí fuera de nuestras fronteras también nos llaman y nos dicen que les gusta el tema. Y ahora pues estamos ahí luchando para que nuestra radio tenga una programación de calidad. Así que procuramos traer gente buena. Agradeceros que nos hayáis dado voz a que podamos haber explicado este proyecto, que me hacía mucha gracia cuando decían lo de las dos ciudades. Yo pensaba cada vez, bueno, una ciudad y un pueblo, porque somos un pueblo nosotros, pequeño, pero grande en aspiraciones y en la corazón. Pero hay un detalle que nadie se acuerda que tiene que explicar. Rocío, ¿qué pasa esta tarde? Eso es, pues Venga. nos hemos conectado, María, porque justo he pensado, hay que comentar que pues esta tarde celebramos, ¿no? estos puentes de conexión en Sant Pol de Mar. Os esperamos a todos y todas en el Centro Cultural y d'Esbarjo en Sant Pol de Mar a las 5:30. Tenemos previsto hacer esta presentación durante unas 2 horitas y después acabamos con un pica-pica porque, ¿no? Como decía Malaucci, ¿no? La educación, la pedagogía no puede estar separada de la gastronomía, es importante, entonces pues vamos a celebrarlo juntos, pues... Me parece muy bien. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, y hasta el próximo programa, que espero que sea tan interesante como el que dejamos aquí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias.